Bienvenidos, Bienvenidos. bienvenidos una vez más a tu canal de Isbe y Luis, en esta ocasión, una vez más con Divagando. Quiero darte las gracias por estar nuevamente con nosotros. No te olvides de las personas que son nuevas por acá, que por ahí estoy viendo 3, 4 personas nuevas. A ti también te damos la bienvenida y esperamos que lo disfrutes también. Es correcto. El día de hoy vamos a divagar sobre el tema de migrar. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención el señalamiento de migrar. Si ustedes no nos conocen, ella es Isbe. Él es Luis. Y hoy estaremos hablando sobre Así que me lo voy a tomar porque le sale humo. O sí, pero ¿se te No. hace más cómodo esto? En realidad sí, pero no, me tapa Bueno, mucho. No, no, no. Aunque está caliente, no parece. ya no me quemo las manos para Ya agarrar. no te caliento. Cierto, nos habíamos comido un pedazo. Ya. O sea, pero ya va, de lo que se siente, de lo que te traes, de lo que deja, de todo. El señalamiento y ponerlo en ese plan de que si está bien o está mal. Ya, ok. ¿Lista para comenzar entonces? Sí. 3, 2. 1. ¿Sabes qué? Vi en las redes sociales, con todo esto de migrar, sobre una chica que planteaba si está bien o está mal migrar. Es decir, ella tenía su tema, ella estaba hablando de algo específico que no viene al caso, o mejor dicho, no quiero hablar de ello, no es lo que me interesa. Pero sí me llamó la atención que como que posiciona el hecho de migrar como algo bueno o como algo malo. Y ¿Sí? realmente no es ni bueno ni malo, o sea, No, es es que una obviamente, experiencia. exacto, es algo que ocurre, pues, ¿ya? Para algunos será bueno, para algunos será malo, la experiencia. Pero el hecho, decir, migrar es malo o migrar es bueno, no. Y vi otra chica recientemente que hablaba era de cómo eran señaladas las personas que regresaban o retornaban a su país de origen después de haber migrado y que era visto como un fracaso. ¿Cómo Lo eran cual señaladas? sí, o sea, Ok, es un poco más enredado que la primera, ok. ¿ya? Y de eso sí quiero yo hablar un poco. No tanto de la primera, que honestamente no tiene Tengo a mayor alguien por sentido. ahí que hace poco regresó a Venezuela y se siente como que lo peor que hizo. Y yo digo, pero ¿por qué? Si fue una experiencia el que tú salieras y vivieras otra cosa en otro país, vivir frío, gente nueva, comida, este, saber cómo hablan otras personas. A mí me parece que es una experiencia única, que no sabes si vas a vivir en otra oportunidad. Claro, sin embargo, eso yo lo veo más como un paseo. O sea, a ver, quiero decir, no que eso lo veo como un paseo, sino que migrar y pasear ¿Ok? tienen en común eso que acabas de describir. ¿Sabes? El simplemente conocer otras Claro. culturas, vivir una experiencia distinta a la cultura que tú tienes en la tuya, tus costumbres, a las leyes, a la manera de hablar, idiomas, etcétera. Es cierto. Pero eso no dista mucho, no es muy distinto a viajar, a pasear. Pero Sí, migrar tiene otro es contexto. otra Migrar es cosa, sí. cuando tú sales de tu país de origen y literalmente, por las razones que sea, obviamente es bien conocido que nosotros los venezolanos salimos de nuestro país por las circunstancias y situaciones Sí, políticas, correcto. principalmente. Hablo de esta oleada que hay recién. Pero migrar en un contexto general, indistintamente cuál sea el motivo, cuando tú migras, literalmente te estás mudando. O sea, Total. no está en tu planteamiento inmediato, por lo menos, regresar. Regresar, claro. Puede que sí, pero no de forma No, inmediata. no. Y yo recuerdo cuando yo estaba joven, más chico, más niño, quiero decir, sí, porque si digo joven, entonces algunos dicen, ay, no te la tires que estás muy viejo. Otros dicen, pero si tú eres un muchachito. Y otros, no digas que estás joven porque tú estás viejo. Bueno, entonces yo como no No puedo complacer a importa. todo el mundo, yo lo digo como yo realmente me Ok, siento. Cuando yo estaba perfecto. más chamito, cuando estaba Ok, más carricito. como de 10, Cuando 12. estaba cabro chico, carajito. No sé. No sé, porque no hablo de una época, no hablo de Ya, una edad ok. en específico. Simplemente cuando estaba más chamo, yo recuerdo que tenía familiares que migraban, pero había como dos, y era como
fácilmente identificar dos tipos de personas que migraban. Para mí, ojo, Ah, no ok, estoy ok. generalizando. Desde lo que tú sentías en ese Desde mi momento, o sea, perspectiva, claro, en ese en momento, ese desde mi momento que estabas perspectiva, chamo. claro, no se rían de mis medias, por favor. Hace mucho frío. O ríanse, es lo mismo. Eh, cuando, cuando una persona migraba de repente, no sé, algún tío o algo, yo entendía que ellos simplemente se mudaban, ¿sabes? Ok, Tal como mudarse de una casa a otra, bueno, ellos se mudaban. Esa era mi visión del asunto, ¿no? Ellos se mudaron, solo que se mudaron más lejos, pues, y ya está, exacto. y listo. Obviamente yo no tenía conciencia de lo que significaba migrar tras fronteras, temas de ley, temas de a lo mucho el Papeleo. idioma, ¿sabes? A lo mm, mucho para mí era el idioma. Sí, Y claro. el simple hecho de que estaban relativamente lejos. Digo relativo porque aunque estuviesen a muchos kilómetros de distancia, afortunadamente yo nunca perdí contacto con la mayoría de mi familia. Ok, Entonces, indistintamente que estuviesen fuera, había un contacto relativo, normal. Y eventualmente ellos venían a ciertos eventos, algún cumpleaños o algo, regresaban, retornaban y se iban. O sea, venían de viaje, ok, visitaban y regresaban a su nuevo país, ¿ya? ya. Que para mí era su nueva casa. Entonces, para mí no había algo como muy Bueno, pero ya distinto, va, es ¿no? que primero estabas pequeño y Sí, como bien lo dijiste, no tenías el conocimiento de lo que conlleva migrar, porque tú lo veías como mudarse a otra casa, pero y en que ese quedaba aspecto sigo mucho viendo más algunas lejos. cosas igual. Claro, solo que Eh, quedaba más lejos. claro, y ahorita que nosotros no estamos en nuestro país, podemos palpar y saber que no es nada más mudarse de casa, es estar Claro, prácticamente legal a nivel de insisto que papeles, para pues. mí sigue siendo lo mismo. Ojo que yo Ok. estoy diciendo que para mí sigue siendo lo mismo, solo que hay otras cosas. Es decir, se suman otras Ah, ok, cosas. ok, Se vale. suman otras cosas que en ese momento yo no veía. Ok, No es que digo que sea diferente, pero lo que intento es plantear que existe ese tipo de persona, ¿vale? claro, porque tú estabas dando Repito, una lo que yo diferencia veo, entre exacto, dos tipos, claro. exacto. Disculpa, Y el claro. otro tipo de persona es aquella que migraba de repente por un trabajo específico Ah, ok, durante un periodo de tiempo, aunque fuese largo por el tema de la distancia. sí. Entonces, tenía algunos conocidos, yo no recuerdo un familiar específico, pero sé que hubo uno o alguno por allí, pero que de repente migró comúnmente era hacia Europa, que de repente iba a España o algún país europeo Ok, eh, hacer algún tipo de estudio o algún tipo de trabajo. ya. En Estados Unidos también tuve familiares y conocidos que iban por un corto periodo de tiempo. Cuando digo corto, entendamos a qué me refiero. Estamos hablando de 3 años, 4 años, 5 años. O sea, tampoco era tan corto, Exacto. ¿no? En ese momento, Claro. yo chamo, pues obviamente lo veía eterno. O sea, nada, se mudó, pues. O sea, es que para Sí, mí era el mismo claro. concepto, ¿no? O sea, se mudó Exacto. más lejos y ya está. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque está estudiando por allá lejísimo. Como también conocí personas allegados que de repente se mudaban del centro, nosotros somos de Maracay, entonces alguien que de repente se mudó a Caracas o que se mudó al oriente del país o se mudó al occidente del país. Para mí era más o menos lo mismo. ¿Okay? O sea, Ok, simplemente se mudaron lejos a hacer sus trabajos o a hacer sus estudios. ok. Que tenemos un problemita aquí técnico. ¿Qué pasó? Continuamos. Listo, continuamos. Ok, Problemas técnicos que suelen suceder. Entonces, cuando estas personas que se mudaban lejos, fuera del país, ok. para mí era eso, pero ellos realmente lo que estaban era migrando. En ese momento, que obviamente Venezuela era otra, no es lo que hoy en día es, ni mucho menos, y bajo mi concepto de que ellos estaban mudados por ese periodo de tiempo, yo sabía que en algún momento iban a regresar. Ok. Hubo algunos que regresaron con familia, otros que regresaron para formar su familia, otros que lograron un trabajo y tuvieron un mejor, digamos, una mejor estabilidad económica y vinieron y retornaron para invertir y comprarse su casa, ya no vivir con sus padres, sino Ok. comprar su propio espacio. Otros que se fueron con familia, echaron raíces, como quien dice, ese otro grupo, ¿sabes? Estos dos. Ok. El que iba específico por un periodo de tiempo, lo Exacto. aprovechaba y retornaba, pero migró, o sea, él se fue y Claro, vivió porque igual no su eran tiempo. 6 meses, Exacto, podían es lo ser que digo, 4, fue 5, mucho seis tiempo, y si años. iban a estudiar una carrera entera, pues era mucho más tiempo. Claro. Y las personas que simplemente se iban, esa familia que de repente se fue, Ok. ¿sabes? Entonces,
eventualmente algunos retornaron y otros no, o retornaron los hijos y ellos no, Ok, ¿sabes? O viceversa. Ese es el concepto que yo tenía de migrar, ¿ok? Sin ya. embargo, hoy en día en Venezuela hubo esta oleada de migración extraordinaria, cosa que no estábamos acostumbrados, y No. que en aquel entonces viajaba el que tenía una mejor posición social, que tenía esa oportunidad de estudiar afuera, que no es, sabemos que no era igual para todo el mundo. Sí, sí, no, no Eh, salía todo el mundo, la verdad es que no. claro, obviamente que no. Hoy en día tampoco es que tengan las posibilidades económicas, sino que hay otro motivo, ¿ok? Sí, Y hay la otras. oleada se ha dado extraordinaria. Entonces, desde ese punto de vista, el que sale hay que tener un poquito de cabeza, y esto específicamente con el venezolano, que, oye, salí porque me obligó una situación. Ok. Y es bastante complejo para los amigos chilenos que siempre nos preguntan o están interesados en qué es lo que pasa. Es difícil porque son muchos factores. Son Unos se muchas, van por sí. temas económicos, otros se van por temas de seguridad, otros se van por temas políticos, otros se van por temas de salud, otros se van buscando porque tienen la oportunidad y dicen, ya aquí no hay oportunidades, voy a buscar oportunidad en otro lado. Porque Entonces quedan solos quedan también, solos, papá, ¿sí? mamá, puede Exacto. ser, sí. Entonces hay muchos motivos, diferentes factores, diferentes estatus, Escenarios, ¿sí? todo, todo. O sea, todo es Entonces diferente. es muy arriesgado, muy aventurado decir que quien lo hizo y de repente hoy regresa, le fue mal o fracasó en su migración. No, no, yo no lo Es veo un así. comentario como que muy a la ligera, Muy sí, genérico, como con todo, generalizar pues es de alguna forma dañino, sí. no es lo correcto, digo yo. Es mi apreciación. Porque, repito, son múltiples factores y va a depender de cómo lo vea cada quien. De repente yo migré por X circunstancias y dije, oye, ¿sabes qué? Tenía unos planes, al darme cuenta que la migración no era como yo creía, o al llegar al sitio, después de haberme expectado algo, resulta que no funcionó, no era lo que yo esperaba, y me regreso pues porque tengo todavía familia, porque tengo una responsabilidad. Incluso a veces sucede al revés, porque he escuchado mucho, sobre todo jóvenes que dicen, no, yo voy 6 meses, un año, estoy allá y me devuelvo. Y realmente no es algo tan fácil tampoco. O sea, hay que establecerse. eh, sí, hay que establecerse para poder decir regreso, pero eso no va a ser en un corto tiempo, en un año, 2 años, no, eso va a pasar mucho más Además que tiempo. lleva mucho tiempo cuando tú llegas a un país de forma, digamos, casi paracaídas, en la manera en la que la mayoría de los venezolanos, por todos estos factores, Exactamente. llegan, el tema de documentos y todo eso. Todo eso, o sea que uno no puede llegar a trabajar así rápido como uno quisiera. Uno tiene la mejor disposición y uno dice, bueno, ajá, aquí no me puedo quedar sin hacer nada porque hay que pagar arriendo, gastos comunes, todos los servicios. Pero tampoco es decir, bueno, nada, yo llego y empiezo a trabajar los 2 días. No es tan fácil, pues. Hay que cumplir con obtener ¿cómo se llama? El permiso de trabajo, luego poder quedar en el empleo, pasar por un periodo de tiempo que te digan, bueno, si el empleo es tuyo, mira, sabes qué? Que no calificas para, entonces seguir buscando, es todo un proceso, eso no es ir Correcto. y decir, ay, ya, yo comienzo a trabajar al día siguiente y ya, y no, la cosa no es así tan rápido, soplar y hacer botellas, no, no es así. Exacto. El tema de que hay que vivir ese proceso Total, de adaptación. ¿Ok? No es tan fácil, y la verdad es que como no tenemos cultura de migrantes, los venezolanos, exactamente. para muchos es nuevo, entonces se Mm, enfrentan a algo que no saben, y hay otro fenómeno que es el que a mí me dijeron que era así. sí, Y yo una vez escuché a alguien decir que migrar o prestar atención a alguien de cómo es que migra, y es como escuchar el cuento de un partero o de alguien que ha parido. Es decir, ok, para cada mamá es distinto. es Bueno, para totalmente cada persona diferente. que migra también. Aparte de que, ya lo dijimos, cada situación es diferente, eso va a influir mucho en cómo tú afrontes y la perspectiva que tienes a la hora de llegar a un nuevo sitio donde te enfrentas a modos de hablar distintos. Y quiero hacer un inciso aquí porque cuando decimos modo de hablar, no nos referimos solamente al idioma, entendiendo que, bueno, todos hablamos, por lo menos en Sudamérica, excepto Brasil, hablamos español.
pero no manejamos el mismo dialecto, Sí. no hablamos de la misma manera, no entendemos, perdón, todos los modismos. Hay Sobre palabras todo que eso, los significan en modismos, nuestro país una cosa y en otro país otra, otra cosa aun cuando totalmente estemos hablando diferente. español, y ambas tienen valor, ambas tienen, digamos, validez, quiso decir, ambas tienen la validez, ¿ok? Sí, Pero yo no le digo así, sino que le digo asado. Entonces, eso forma parte de ese proceso de adaptación, lo que lo hace un poco más complejo, saber que lo que más estás diciendo arriesgado. no le estás faltando el respeto a la otra persona Exacto. es O no rudo. quiero imaginarme la cantidad de personas que por toda esta situación, y ojo, yo estoy hablando en este momento de los venezolanos, pero es que también esto ha pasado con el chileno a la inversa, con el argentino o con el chileno hacia Argentina, con el boliviano hacia Con el Chile o con el peruano, boliviano hacia Perú, con sí, el peruano hacia Chile, con el ecuatoriano hacia Panamá, con el de Panamá hacia Venezuela o hacia cualquier otro país. O sea, esto ha pasado esporádicamente en los distintos países de Sudamérica. Y repito que yo no me quiero imaginar cómo un venezolano, volviendo al tema específico, que atravesó, esas personas que atravesaron caminando y fueron estacionándose, fueron wow, primero a Colombia, sí, de Colombia fueron a no sé a dónde, no sé si fue a Bolivia, a Perú, qué sé yo, que fueron de estación en estación, ¿ok? Y de repente brincaron a Argentina, y de Argentina brincaron a Perú otra vez, y de Perú a Chile, y que en cada estación era una adaptación distinta. diferente, O sea, totalmente. es una locura, porque quien lo atravesó, ¿sabes? Quien atravesó, pues ya, lógico, Colombia, Ecuador, ¿cómo se llama? Perú y Chile. Ah, ok, no estoy diciendo que sea fácil, pero digamos que lo que hizo fue atravesarlo, puede de repente bajarse a comer y tal, y vivir una experiencia como un paseo, entre comillas, porque sabemos y respetamos la mala racha de quienes lo vivieron de otra forma, ¿no? Que no fue precisamente un paseo agradable. Sí. Pero me refiero a que fue un paseo, fue un pasar. ¿Okay? Exacto, exacto. Fue pasar por allí nada más. Pero yo hablo de esas personas que tuvieron que estar ahí un tiempo y vivieron ese proceso de adaptación, que tuvieron que de alguna manera trabajar de forma ilegal incluso, porque vamos a estar claros, no es legal trabajar por toda la burocracia que conlleva pues tener eso, el proceso de legalización, regularización en cada país y tal, para poder darte el permiso laboral, que eso mucha gente no lo entiende. Yo puedo no estar de acuerdo, pero lo entiendo, ¿ok? O sea, yo no estoy de acuerdo con las fronteras del país. No me gustan, ¿no? Obviamente, pero ya va, entre mi gusto y lo claro, coherente de la necesidad y lo lógico de la sociedad, pues lo entiendo. Es cierto, pero es justo y necesario para poder tener respeto, tener orden. Es resguardar tu casa. Exactamente. De muchas formas. De hecho, yo considero, nosotros hemos buscado la manera de tocar este tema sin ofender a nadie, siendo políticamente correctos. No es nuestra intención. No, para nada. Pero que las redes sociales cada vez se llenan más de hacer burla, quedar en ridículo o ¿cómo es? Querer dejar en ridículo a otros, decir cualquier estupidez y bueno, tampoco pretendemos dar clases de nada ni ser perfectos, pero sí medianamente respetuosos, porque no podemos caerle bien a todos, es cierto, pero oye, respetar la opinión de cada quien, mi intención no es señalar a nadie. Eso es lo más importante. Pero sí es cierto que hay una realidad y es que la cantidad de venezolanos que se han venido acá ha sido desbordante por una falta de preparación de país. O sea, el Estado no estaba preparado para la cantidad de venezolanos que empezaron a migrar. Pero es impresionante. De hecho, ahí se descubre que lo que se decía en Venezuela en un momento determinado, a mitad de esta década pasada, que en Venezuela había un censo perfecto y tal, no quiero caer en temas políticos, pero todos los venezolanos sabemos que había manipulación de ciertos números y con toda esta oleada de migración nos damos cuenta que obviamente esos números no cuadran. Son ¿no? reales. Es demasiada la gente que ha salido del país, impresionante. Ciertamente Venezuela no está vacía. ¿Okay? No. Y recientemente, una temporada para acá, hay mucha gente que ha retornado. Entonces, no es que Venezuela esté vacía, tampoco quiere decir que porque la gente retornó, Venezuela esté
mejor que cuando nos fuimos. El hecho de mejor puede estar yéndole mejor a cierto tipo de personas gracias a haber salido y haberse como aparapetado de alguna forma en muchos aspectos, Sí. y regresar y resguardarse y poder moverse entre las aguas de Venezuela porque se conocen, porque saben hacerlo, porque sabríamos hacerlo como venezolanos, pero hay otras cosas que, bueno, obviamente no han mejorado. El tema de salud, el tema ¿cómo se llama? De suministros básicos, los empleos inestables, o sea, los sueldos inestables, una política económica mala. Entonces, obviamente el hecho de decir que se ha mejorado es un debate que está sobre la mesa, está en pleno desarrollo, y yo no me atreveré a decir, Venezuela está mejor. No, siento que es un absurdo. Pero tampoco es que Venezuela es Haití, ¿ok? O sea, existen países en peores condiciones que Venezuela, sin, obviamente, quitar de lado la gente que se está muriendo de hambre, sin quitar de lado la gente que está muriéndose por falta de atención pública, por falta de atención en salud, por falta de medicina. O sea, literalmente está siendo fatal, sí. Pero hay de mayor envergadura, de mayor, digamos, no sé, problemática en otros países. O sea, el mundo entero tiene caos en diferentes sitios, ¿no? Venezuela no es la única, y me molesta mucho el tema del victimismo venezolano. Pero sí, claro, estoy consciente de que nosotros mismos, pues, no vinimos a gozarla, ¿no? Nosotros vinimos rudos. Afortunadamente nos vinimos en una época en la que se nos hizo mucho más fácil que a una gran cantidad de personas que si no han visto color hormiga para poder llegar. ¿Okay? Medias negras, que eso está mal dicho, no mentira. Bueno, con todo este tema de que no digas esta palabra, un color. Pero es eso, o sea, la situación de emigrar, por eso digo que señalar a priori de que te regresaste y es un error, o que te regresaste y debes regresar, tampoco. O sea, yo no pretendo en mis planes, lo digo públicamente, yo no pretendo, en mis planes no está regresar. Hay muchos venezolanos que le dicen al chileno, no te preocupes que yo me regreso, como que si yo estuviese estorbando. No, a mí me encanta este país, de verdad que sí, se lo he dicho a muchos venezolanos. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es que no es mi casa, esta es la cultura que yo tengo que conocer, y ojo, me gusta como espectador, sí, lo digo públicamente, me encantan muchas cosas, sí, por supuesto. Pero hay muchas otras que obviamente pues no comulgo, como probablemente sucederá con cualquiera que ha tenido, digamos, tanto tiempo de arraigo en algo, y cambiar no es fácil. Entonces hay cosas que obviamente se me hacen difíciles. Es que hay cosas que llevan su tiempo. Por ejemplo, si bien es cierto el hecho de regresar, muchas personas lo hacen porque tienen familia, porque no les va bien, porque no era lo que querían. Hay otras que simplemente porque no se sienten bien. Por ejemplo, en este país ahorita tenemos invierno. Hablaba con una amiga y cuando le digo qué temperatura tenemos, me dice, ¿qué? ¿Tú estás loca? Yo estuviese desmayada, que no sé qué. Es o sea, alguien que no está aquí. Exacto, ella está en México ahorita. Entonces, no es algo a lo que uno se acostumbra así rápidamente. Okay. Entonces, es una de las razones por las que la gente, sobre todo las personas mayores, se pudiesen querer regresar. Porque dicen, ¿sabes qué? Este frío no lo soporto. Sí, claro, nosotros estamos hablando específicamente de Chile. Pero sí, es cierto, o sea, hay zonas de Argentina que también son bastante frías, a la cual mucha gente de repente no está acostumbrada, o que hace mucho calor en otros países donde se suda mucho, Panamá, a pesar de que llueve bastante. Lo que he escuchado, yo no he tenido el agrado de conocer esos sitios, de viajar a esos sitios, pero gente que vive en Panamá o en Ecuador dicen que hay zonas, porque obviamente no podemos generalizar el país, sino que hay zonas donde no se sienten a gusto porque hace mucho calor, porque hacen no sé cuánto. Aquí hay mucha gente que ha llegado al norte del país y dice, no, es que hace mucho calor. Bueno, depende de la época en la que llegue. Espérate que llegue el invierno o ve la temperatura en la noche, ¿sabes? O sea, yo entiendo que el tema de clima también es algo que afecta muchísimo. Es una de las cosas que afecta bastante. Entonces, fíjate, migrar no es tan simple como decir voy y vengo, ¿okay? Y es un error de muchos, pero hay que entender por qué es un error. Sí. Es un error porque no teníamos cultura de migrante. No, y es que, que se dejan llevar por eso que tú decías, el cuento. Bueno, fulanito me dijo, entonces a él le va bien, pero a lo mejor a ti no. Entonces,
Es un Y que depende de comentario, qué es lo que tú quieres, cómo lo Claro. planifiques. O sea, insisto, es la comentario- falta de cultura de lo que es migrar, porque Totalmente. nunca hubo la necesidad de migrar No, del exacto. venezolano. Entonces, enfrentarse a un rechazo y por cualquier cosa entonces decimos que es xenofobia. No, viejo, es un rechazo, nada más, simple. O sea, yo no sé cuál es sí sé, es ese fenómeno de que tenemos corta la memoria, pero ¿cuántos venezolanos no teníamos rechazo por uno que otro colombiano principalmente? No voy a hablar del portugués, del Pero italiano, dentro del del país, chino. dentro de Claro, Venezuela. claro, o sea, estando en Venezuela hubo una época en donde se rechazó mucho el hecho del colombiano y se veía de arriba abajo. Y ojo, no vayamos mucho. ¿Cuál es el peor insulto que le decimos al presidente actual de Venezuela? Ay, que eres colombiano. O sea, como que si eso fuese un gran insulto, ¿me entiendes? Yo sé que tiene otro contexto, pero hay mucha gente que utiliza el término de colombiano como que si fuese algo malo, simplemente es de otro lado. Sí. Pero ese rechazo que nosotros no somos capaces de ver, así como no somos capaces de ver nuestros modismos, no nos damos cuenta No, hasta que es algo migramos. que hacemos tan, como hablábamos con tu mamá en estos días, es que es algo que hablamos tan cotidiano que no nos damos cuenta que también tenemos modismo, no es que no Muchísimo, tenemos, claro. sí tenemos y bastante. Gracias a Diccionario Venezolano nos damos cuenta que le ha popularizado, por decirlo de alguna Sí. manera, todo esto de las palabras que utilizamos, de dónde vienen, por qué las utilizamos, etc. Pero habla específicamente de los modismos, él habla muchas cosas, se los recomiendo si no lo conocen, Diccionario Venezolano, creo que es así que se llama, no recuerdo. Pero uno se va dando cuenta que tiene esos modismos, ¿no? Sí, total. Como tú dices, lo usamos tan cotidiano que no vemos. Entonces cuando escuchamos otros, dices, esta gente se habla raro, a esta gente se habla feo. En el caso del boliviano, por ejemplo, lo digo yo, o sea, a mí no me gusta cómo habla el boliviano, Okay. de verdad, esa manera de hablar no la entiendo, no me gusta, suena rara, lo lamento, perdónenme los bolivianos, pero no me gusta, pues. No tengo nada en contra del boliviano, sino del tono de voz que utilizan. Okay. Me da como risa, me da como que no es serio, ¿sabes? Y puede estar hablando muy serio y no lo veo nada serio. No recuerdo. Del chileno no voy a decir que me gusta, no es el acento que más me gusta, no, por supuesto que no. Pero los modismos, dependiendo de la zona, que afortunadamente ya después de tanto tiempo, ahí voy todavía después de tanto tiempo, apenas me estoy acostumbrando a identificar que sí existe regiones en donde se habla de una manera con ciertos modismos y otras. Sí. Porque cuando llegamos a Chile, uno de los mitos, uno de los que considero hoy en día mitos, es que se habla a lo largo y ancho del país de Chile igual. Y no, sí tienen un acento muy similar que tú puedes reconocer, sí, pero no. En Venezuela siento que es aún mucho más marcado porque sí hay acentos. Tenemos lo que denominamos acento neutro, ¿okay? Que se da en el centro del país, como habla el caraqueño, como hablamos nosotros los de Aragua, los de Maracay, los de Valencia. Tenemos un acento bastante neutro, pero a medida que tú te expandes a lo ancho del país, empiezas a tener acentos. El merideño no habla igual, el andino habla diferente, y no habla igual el de Mérida que el de San Cristóbal, ¿okay? No. El maracucho también habla distinto, muy diferente al de Oriente. El de Oriente no todo habla igual, porque el de Oriente de Margarita habla diferente al de la costa, y el de la costa y el de la costa habla diferente al de Ciudad Bolívar, y son de Oriente también. Entonces hay diferencias que son bastante marcadas porque tienen acento. Sin embargo, y nos pueden confundir fácilmente con el colombiano también, porque como tenemos esos acentos así como mezclados, escuchas un cantadito y dices, habla como venezolano o habla como colombiano. ¿Verdad? Y al principio, fíjate que también es otro ejemplo de rechazo, es que nosotros decimos, no, como que si nos ofendiera, ¿sabes? Digo, pero ¿por qué te ofende? O sea, uy, hermano, sí, yo hablo así colombiano, hablo con mis hermanos colombianos, ¿cuál es el problema? Pues, y sin embargo en Colombia, pues también hay acentos diferentes, pero tienen un cantado que es como particular que puedes identificar. Pero en Chile, el acento es igual, lo que cambia son los modismos. Puede que haber uno que otro cantado y el mochar la palabra. ¿Sí? Sí.
Y ya empiezo a como a identificar. De hecho, los porteños, o sea, en Valparaíso, en Viña del Mar, no se habla para nada igual que acá en Santiago. O sea, en la capital se habla diferente. Hay palabras que no se emplean acá y que no significarían lo mismo. No, ¿okay? No, incluso hay un video. O sea, el amasado de pan y no es. Que creo que es amasado, no recuerdo, pero comenten ahí si son chilenos, por favor, cómo es que se dice. Y una pareja de chilenos decía, no, es que esta palabra de donde yo vengo no es lo mismo. Y yo me quedé así, yo, ¿qué? Aquí sí. Mismo, o sea, la misma palabra no es lo mismo en otra región. Claro. Me llamó la atención porque de verdad, bueno, como nosotros no hemos salido del centro del país, no sé. Sí, hemos salido muy pocos y no lo suficiente como lo que hablamos. O sea, hemos pasado, pero no nos hemos estacionado a vivir. No. Así que eso particularmente me llamó la atención. Pero sí, es cierto, o sea, hay modismo, porque eso modismo es una palabra de aquí que no es lo mismo en otra región. Tú dices, ¿en serio? Y nosotros en Venezuela tenemos modismo de punta a punta. Sí, y de hecho en Maracay hablamos de una manera diferente a la de Caracas, tenemos nuestros modismos, en Valencia, perdón, se habla de otra forma, y no hablo del acento, sino de los modismos, o sea, las palabras que empleamos para referirnos a ciertas cosas, no las empleamos de la misma manera, entonces luego también tenemos modismos. Y en conclusión, migrar lleva todo un proceso, y a mí hay una pregunta que me da mucha risa. ¿Cuál será? ¿Cuánto tiempo tienes en Chile? ¿Ya te acostumbraste? O sea, no. Eso lo pregunta tanto el chileno como el venezolano que todavía está allá y nos pregunta, ¿ya te acostumbraste? Otros que dicen, ya tienes acento chileno. Y el chileno, no. De verdad, no, nada que ver. De repente nos inclinamos a hablar de cierta manera. Obviamente somos humanos, eso sucede. Pero yo creo que no he perdido mi manera de hablar. A diferencia, yo no creo que sea perdido, simplemente que es costumbre. Uno se acostumbra a, y uno como que cambia el chip, porque mi hermana habla chileno, o sea, ya ella, yo la escucho y habla chileno, pero cuando habla conmigo yo no la escucho decir nada chileno. Cuando se dirige a mí, ahora que dices eso, no emplea palabras chilenas. Es cierto, porque entonces, cuando nos sentamos a conversar, no es, o sea, ella le habla a su novio y se le sale y forma un zaperoco, y cuando se molesta y tal, tú la ves y sí está hablando chileno y uno se burla, uno le da risa. Claro, y es cuando tu mamá dice, no, es que yo la escucho hablar, sí, pero cuando ella se pone a hablar con el novio, entonces en ese momento es que ella cambió. La perdimos. Sí. Ella es chilena y cuando habla con nosotros es venezolana. Exacto. Y igual a mí me pasa, o sea, yo de repente estoy hablando, a ver, a mí me pasa que en mi cerebro tengo una mezcolanza de acentos, ¿no? Y a ti te gusta, o sea, a mí me gusta, yo no tengo esa habilidad, no la tengo desarrollada por lo menos, no es que me esté disminuyendo, pero no he desarrollado esa habilidad de imitar acentos, ¿no? Pero me gusta, sí, claro que me gusta. Yo en Venezuela imitaba todos los posibles de mi país, o sea, hablaba como el oriental, como te acabo de decir, de aquí, desde allá, o sea, por región. Para mis amigos venezolanos, por estado y por regiones, que no es lo mismo. Y para mis amigos chilenos, lo que nosotros decimos regiones allá, no es a lo que se le dice regiones acá. Exacto. Pero por situación, o sea, Buin, Santiago, Maipú hablan diferente. Sí. Hablan distinto. Sí. ¿Sí? Incluso a veces no se dan cuenta de ello, pero ya yo voy agarrando el hilo, ¿no? Ya yo me voy dando cuenta cuando es de donde. Y yo te he dicho, esta persona como que es de Buin. Esta persona no es de aquí. Y aquí mismo en Santiago, pues, lamentablemente está muy marcado los sectores, y no es lo mismo el que habla de Estación Central, y hablo del chileno. Sí. No es lo mismo el que habla de Estación Central al que habla en el centro, al que habla en Providencia, al que habla en Vitacura, al que habla en la Dehesa. O sea, son distintos, se habla de forma diferente y lo vas viendo. Igual que, por ejemplo, si soy muy situacional, en Maracay, quienes son de Venezuela y son de Maracay, no es lo mismo, no habla igual el que es de Residencias del Centro, el que es del Castaño o el que es de San Jacinto, para no hablar de clases. Sí. Porque son clases muy similares, si de clase hablamos, pero hablan diferentes. Sí. ¿Okay? Y sí lo sabré yo, que me las pasé por todos y ciertamente hablábamos distintos. ¿Okay? No con acentos, no es el caso, pero sí con el modismo o la forma. Eso es algo, no sé, la forma, los expertos que me digan cómo se llama eso.
Lo que nosotros decimos el mandibuleo. Y el descanso entre una palabra y otra. A veces podemos hablar rápido, como a veces como yo. Somos más pausados al hablar y entonces nos tomamos el tiempo para una palabra. Sí, el de Maracay habla más pausado. Por eso cuando me escuchan hablar no saben de dónde soy. El venezolano. Okay. ¿De dónde eres tú? Y a veces hablo como maracucho y digo que soy de Maracay, entonces hay gente que confunde Maracay con Maracaibo. Sí. ¿Y de dónde eres tú? ¿De Maracaibo? No, a veces puedo hablar con acento maracucho, a veces puedo hablar con acento oriental. Yo tengo una mezcla ahí rara. Sí, entonces cuando intento imitar a un argentino termino hablando colombiano o cuando intento imitar al chileno hablo otra cosa. Pero ciertamente el cantar, la melodía con la que se habla en Chile, quizás ya la tengo acostumbrada y el venezolano lo nota. Pero el chileno no. Sí. El chileno dice, ¿cómo hablas chileno? O sea, no. Reconoce fácil. Pero el venezolano dice, ya estás hablando chileno. Y yo, sí, no. Puede que utilice una que otra palabra. Una que otra palabra puede ser. A mí a veces se me sale una palabra, ya, pero es que hablando con y lo de po es relativo, o sea, lo digo por joda y se nos queda, pues, pero no porque lo utilicemos. No, yo no la uso. No sé. Que no me acostumbro a usarla. Sí la usas, porque la has usado incluso hablando conmigo. Pues. No, conmigo has utilizado la palabra po. Cuando hablas de algo y tal, dices po. De hecho, el fin de semana lo hiciste y mi mamá y yo nos vimos así como que... ¿Y qué dije? No me acuerdo. No me acuerdo, pero es que se sale porque uno se va como acostumbrando ya al escuchar algo, al escuchar a un chileno. Sinceramente no me di cuenta. Claro, es que es eso, no nos damos cuenta. Pero en fin, de eso se trata migrar. No es malo ni es bueno, es simplemente una experiencia. Y nosotros la hemos vivido juntos agradablemente durante 8 años. En Chile, al cual pues damos las gracias porque no hay nada más. Lo invitamos entonces a ver nuestro próximo programa. Bye bye.